Un poco chillón, pero está bien. Sí. Ah, Bueno, le sigue. entonces vamos a hablar entonces del eje renina-angiotensina-aldosterona, que voy a hablar como RAA, ¿no? Entonces, era importante que reconociéramos que el eje renina-angiotensina-aldosterona jugaba un papel muy importante para dos cosas. Número uno, si recuerdan de hace un par de clases, yo les había comentado que una de las principales funciones que tenía este eje era promover el control de la presión a largo plazo. Y esto era porque controlaba como tal el volumen que teníamos en el vaso sanguíneo, de agua, electrolitos y demás. Por lo mismo era digamos que a lo largo de meses e inclusive años era muy importante. Y de hecho, este sistema es pues muy relevante por lo mismo, ¿no? Pero hay otro que tiene todavía un poquito más de relevancia para el control de la presión a largo plazo, además de este eje. Y más bien son como hermanos en este sentido. Se llama natriuresis por presión. Y esto lo vimos en el capítulo 18 de Guyton, ¿no? Natriuresis por presión. Pero bueno, a final de cuentas, lo que quiero que reconozcan es que este eje más que nada participa en el control de la presión, ¿sale? Entonces, obviamente el cuerpo no tiene un baumanómetro integrado, ¿no? Tiene cosas equivalentes que nos pueden dar una especie de noción de la presión que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dibujáramos un vaso, hay dos maneras de poder percibir estos cambios de presión. Vamos a decir que este es nuestro pequeño vasito y la sangre fluye en ese sentido. Entonces, sabemos que esto está regulado en realidad por dos cosas. Habíamos dicho que era primero el tono vascular, porque recuerden que a final de cuentas hay músculo que está integrado ahí. Y si se acuerdan, este tono vascular estaba regulado por dos tipos de receptores. ¿Se acuerdan cuál era el que producía vasoconstricción y cuál vasodilatación? Alfa 1 Uno, pues, constrictor. Así es, así es. Alfa 1 produce vasoconstricción, beta 2 produce vasodilatación, ¿no? Muy bien. Y por el otro lado, el volumen. Y el volumen se puede definir por dos partes, ¿no? El contenido celular, que son prácticamente las plaquetas, los leucocitos y los eritrocitos, y propiamente el plasma, ¿no? Y el plasma se divide en dos partes, en las proteínas plasmáticas, donde la más abundante vendría siendo la albúmina, y finalmente el suero. Y el suero, a su vez, corresponde con dos distintas partes. Una primera que le llamamos agua y otra segunda que son el resto de los solutos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que percibían lo podemos medir de dos distintas maneras. Particularmente, habíamos dicho que el eje renina-angiotensina-aldosterona en la clase pasada, que era muy importante porque la mácula densa podía percibir los niveles de sodio, ¿verdad? Ahora, esta célula que está por acá, quiero que la imaginen como la mácula densa, ¿sale? Ahora, recuérdenme, la mácula densa, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte de la nefrona? El aparato extraglomerular. Está en el aparato extraglomerular, pero ¿en qué parte de la nefrona? ¿Está en el túbulo contorneado proximal, asa ascendente grueso o fina, o túbulo distal? Túbulo contorneado distal. Excelente. Entonces, importante que sepan, la mácula densa se encuentra o vive como tal en el túbulo contorneado distal. Ahora, como tal, por ejemplo, los vasoreceptores perciben los cambios de presión, ¿no? Es decir, si sube o baja, pero son obviamente cambios súbitos y más que nada se enfoca al tono, porque el tono, como le recuerdo, pues es un reflejo de qué tanto volumen tienes, ¿no? Entonces, eso es lo que percibía en el caso de los vasoreceptores. Aquí no, al contrario, estamos percibiendo solutos, agua, que son un reflejo del suero y el plasma, y como tal el volumen y por consecuente la presión arterial media, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuál es la fórmula de...? Bueno, más que nada, la mácula densa es un conjunto de células que son osmorreceptoras. ¿Qué significa osmorreceptor? capta la cantidad de sodio Excelente. Osmo, y en especial su disminución, ¿no? así es. Osmorreceptor. Entonces, hagan de cuenta que, así como nos mencionó Pau, es particularmente importante que sepan que la mácula densa, hoy escribí mácula distal, lo siento. Ja. La mácula densa es osmorreceptora. Ahora, quisiera que me recordaran cuál es la fórmula de osmolaridad. A ver si se acuerdan. Soluto sobre... Bueno, es una representación así como muy burda que les di, pero hay una ok. fórmula, ajá, como La oficial. de bumo y glucosa. Ajá, era Sobre 1.8 y algo así. casi, ¿no? ¿Se rinden? Sí, lo siento. Es 2 por sodio más glucosa entre 18
más Boone entre 2.8. Entonces sería así. Entonces la osmolaridad plasmática, que normalmente tiene que equivaler, les digo, esto no lo voy a desglosar mucho porque pues es parte de otro tema, pero en realidad es así, 2 por sodio más glucosa entre 18 más Boone entre 2.8. Entonces, la relevancia de esto es que les digo que es osmorreceptora porque le importa la mayor parte de esta fórmula, que es en realidad el sodio, ¿sale? Entonces, cuando le digo que es osmorreceptora, particularmente es muy sensible al sodio, ¿sale? Entonces, para tú poder activar este eje, significa que el sodio está disminuido. Y no solo que está disminuido, sino que posiblemente también el agua, ¿verdad? También el agua. Y si tú bajas todo esto, o sea, bajas el suero. Si bajas esto, bajas el plasma. Si bajas esto, bajas el volumen y por consecuente la presión. O sea que esto en realidad es un reflejo de bajo sodio, bajo agua, bajo volumen, pero también baja presión. Entonces, para empezar, quiero que sepan que este es un sistema que es de rescate en realidad. Es un sistema de rescate para evitar la caída de la presión, ¿sale? Es un sistema de rescate para la caída de presión. Entonces, principalmente es por el sodio, pero puede percibir de manera indirecta la presión que se encuentra ahí. Ahora, ya dijimos, ¿no? Se encuentra en la mácula densa del túbulo distal. Entonces, por ejemplo, si yo dibujara por acá una representación de lo que vendría siendo la nefrona, esta sería la cápsula de Bowman, túbulo contornado proximal, asa ascendente fina de Henle, asa ascendente gruesa de Henle, túbulo contornado, de hecho lo voy a dibujar del otro lado, lo siento, resumen, ascendente gruesa de Henle, túbulo contornado distal y túbulo colector. Entonces, si se dan cuenta, está en íntimo contacto con lo que está pasando en el lomérulo, ¿no? Entonces, por eso comentábamos que es parte del aparato yuxtalomerular, ¿no? Entonces, ahí les va. Si hay bajas cantidades de esto, que en realidad es el estímulo, esto produce una estimulación de nuestra mácula densa. Esto, como verán más adelante en farmacología, depende en gran cantidad de un transportador que se llama sodio cloropotasio, que también se encuentra aquí, al igual que en el asa ascendente gruesa de Henle. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho ahí. Pero bueno, gracias a esto, con ayuda de las células mesangiales, entonces la mácula densa dice, ¿sabes qué? Ocupo ayuda de nuestros amigos que son nuestros vecinos, que se encuentran en el intersticio. ¿Cómo se llaman estas células? Las mesangiales. ¿Mesangiales? Así es. O sea que básicamente las células mesangiales, voy a poner mesang. Entonces, las células mesangiales, junto con ayuda de la mácula densa, empiezan a liberar prostaglandina E2. Ahora, la prostaglandina E2 dijimos que es parte de cascada de ¿qué? De los tromboxanos. Ok, muy bien. O sea, siendo más específico, es una cascada de inflamación. Sí, son primos de los tromboxanos también. Pero toda esta cascada es la vía del ácido araquidónico, específicamente la ruta de la ciclooxigenasa. Sí. O sea que yo necesito la COX para poder estimular esta enzima. Entonces, motivo por el cual también comentamos en la clase pasada que los medicamentos AINES o los antiinflamatorios no esteroideos, que son particularmente inhibidores del COX, pueden causar falla renal a largo plazo, ¿están de acuerdo? Sí. Por lo mismo en un paciente si llega un paciente con cualquier dolor y tiene enfermedad renal o es diabético o es hipertenso, por el riesgo que tuviera, preferimos utilizar paracetamol, por ejemplo, para la analgesia versus el otro, ¿no? Bueno. Entonces, con este estímulo, las células yuxtalomerulares dicen, ¡ay, no manches! No hay presión. Entonces, empiezan a liberar una cosa que se llama renina. Ahora, yo les había comentado la clase pasada, muy importante. La renina no es una hormona, ¿es una qué? Enzima. Excelente, es una enzima. Y como toda enzima, la principal función que tiene es romper o escindir alguna proteína, ¿verdad? Ahora, sí. Si se dan cuenta, ¿cuál es la proteína? Bueno, ¿cómo se llama el órgano que produce la mayor cantidad de proteínas plasmáticas? Ya voy, espérate. ¿Mande? El hígado. El hígado, sí es. Muy bien. Entonces, esto vendría siendo nuestro, digamos, como principal participante ahora. Ahora, así es. O sea que todo esto en realidad, yo no se los voy a decir, pero todo esto está sucediendo en realidad en el interior de un vaso, ¿no? Entonces, por acá, esto es vaso sanguíneo, eso sigue siendo vaso sanguíneo y vaso sanguíneo. Ok, y ya luego pues tendría varios destinos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que sepan es que todo esto pasa a nivel intravascular. Ahora, recuérdenme, ¿dónde se encuentran las células yuxtalomerulares? ¿En qué parte de nuestro?
¿cómo se llama? En las arteriolas. Así es, en las arteriolas, tanto aferente como eferente, ¿no? Entonces, el angiotensinógeno es una enzima precursora de la angiotensina, que normalmente se produce en el hígado, ¿sale? Cuando la renina la corta, lo produce como digamos, una forma más pequeña que se llama angiotensina 1. Esta aún no tiene actividad biológica, pero más adelante sí la tendrá. Antes que nada, tenemos que reconocer que la angiotensina 1 se puede convertir en su forma activa, que se llama angiotensina 2. Ahora, normalmente, ¿dónde se produce esta conversión? En el pulmón. En el pulmón, excelente. Normalmente, sabemos que en realidad esta conversión pasa en el endotelio vascular del pulmón. Hay unos capilares, pero quisiera preguntarles, normalmente, ¿cómo se llama los fármacos que inhiben a estas enzimas? A la ECA. A los IEC. Así es, los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, ¿no? Muy bien. Ujú. Además de esto, recuerden que los neumocitos tipo 2 se piensa que juegan un papel importante en esto. Entonces, así es como lo hacen, ¿no? Y los neumocitos tipo 2, entonces liberan surfactante, pero además liberan la ECA. Entonces, la angiotensina 2, así como dice su nombre, angiotensina 2, significa que es un vasopresor. De hecho, en un día normal es esperado que la angiotensina 2 estimule mucho vasoconstricción, siempre. De hecho, siempre tenemos niveles basales de angiotensina 2. Entonces, por lo mismo, si yo le doy, ya sean inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como ECA, como el captopril, el enalapril, lisinopril, todos los priles, disminuirían la cantidad de angiotensina 2, ¿verdad? O bien, puedo bloquear sus sitios de acción o sus receptores, también conocidos como ARA2 o antagonistas del receptor de angiotensina 2. Esta familia de medicamentos terminan en el término sartán, ¿no? Como los sartán, candesartán, termisartán y demás, ¿no? Y bueno, básicamente esas son las dos grandes familias de medicamentos que utilizamos como antihipertensivos. No son los únicos, hay muchos más que veremos más adelante. Ahora, la angiotensina 2 les voy a poner los dos efectos más importantes que deberían reconocer. Obviamente tiene otros, por ejemplo, existen receptores de angiotensina 2 en el núcleo supraóptico, en el paraventricular para liberación de hormona antidiurética, pero no nos vamos a enfocar en los otros efectos secundarios que tengan, sino que más bien quiero enfocarme a la función o aplicación de este eje, ¿no? Entonces, la angiotensina 2 básicamente tiene como principal sitio de acción la nefrona, es decir, esperen, no he visto chat. Sí, bien. Sí, hagan eso. Entonces, tiene dos principales sitios de acción. Número 1, en la nefrona, pero más importantemente tiene un sitio muy específico, que es el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Hagan de cuenta que en el túbulo contorneado proximal, como veremos más adelante, tiene la posibilidad de estimular una bomba por ahí que se llama sodio-potasio ATPasa. Y no sé si se acuerdan, pero dijimos, el sodio-potasio ATPasa es un tipo de transporte activo que Primario. primario. Ahora, ¿están de acuerdo también que yo les dije ya hace un par de semanas que los transportes activos secundarios siempre van a depender de un primario? Sí. Sí. Okay. Entonces, básicamente es lo que sucede. O sea, dependemos de nuestro transporte activo primario. Entonces, hagan de cuenta que si tú estimulas esta bomba, todas las demás bombas, la de glucosa, la que transporta aminoácidos con sodio, los SGLTs, o sea, básicamente todos empiezan a estimular por el hecho de haber estimulado esta bomba. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan cuánto porcentaje de la carga tubular se reabsorbía? ¿Dónde, perdón? En el túbulo contorneado proximal. 65. 65. 65. O sea que en realidad estás tal vez estimulando la reabsorción todavía un poco más del 65% con esta estimulación, ¿sale? Entonces, en realidad, el objetivo neto final es reabsorción de sodio, pero también de agua, ¿sale? Y por consecuente, el objetivo final va a ser de manera indirecta, como estás aumentando todas estas variables, incrementar la presión, ¿sale? ¿La orina no? De hecho, disminuirías la cantidad de líquido que hay en orina. O sea, la idea es que pasa esto. Tú estás reabsorbiendo más sodio, más agua, más todo, y se queda menos en orina. Entonces, lo que pasa al final es mucha menor cantidad de el soluto, ¿sí? Es lo que sucede, ¿no? Entonces,
estaba comentándoles que por consecuente esto se ejemplifica por un incremento de la presión arterial. Vamos a ponerle media. Presión arterial media. Pero no es el único sitio, pero bueno, sí tienen que reconocer que un blanco importante de la angiotensina 2 es esto, ¿no? Además, esto que les dibujé por acá como de color rosa, lo que quería representarles es la glándula suprarrenal, ¿ok? Entonces, la glándula suprarrenal tiene dos grandes divisiones. Tiene una porción medular, o sea, como el interior de lo más en el, pues, interno, vaya. Y en la médula, ustedes ya deberían conocer la médula, porque lo comentamos cuando estamos explicando sistema nervioso autónomo. ¿Qué se produce ahí en la médula? Adrenalina. Adrenalina, sí, es epinefrina. Ahora vamos a enfocarnos en las capas de la corteza, que es de aquí hasta acá. Las capas de la corteza son varias. Es la glomerular, la fasciculada y reticular. De hecho, curiosamente, filtrado glomerular en inglés es GFR. Entonces, yo por eso recuerdo como este orden, ¿no? Pero bueno, la angiotensina 2, ¿cuál es la capa que estimula? Es decir, ¿dónde se produce la aldosterona? ¿En la glomerular, fasciculada o reticular? ¿No era glomerular? Yeah, man. Bueno, y me acuerdo porque en realidad suena muy similar, ¿no? O sea, glomérulo, Glomerular. agua. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, la fascicular se encarga de producir cortisol o la reticular produce las hormonas sexuales como los estrógenos, progesterona y un poco de la dihidroandosterona, que es un tipo de esteroide para los hombres. Bueno, entonces, la aldosterona. Importante que sepan, entonces, mientras más angiotensina 2 tengas, más aldosterona vas a liberar. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí. Ahora, la aldosterona tiene dos sitios de acción. Bueno, más bien uno, solamente uno, lo siento, corrijo. Es en el túbulo contorneado distal, en la última porción, y en el túbulo colector. Principalmente en un conjunto de células que le llamamos células principales. ¿Vale? Y en las células principales es muy importante que la recuerden porque más adelante veremos cómo son el blanco terapéutico de muchas fármacos. Pero bueno, hablando específicamente de esto, también hay otro grupo de hormona que también estimula este sitio, que es la hormona antidiurética, que veremos más adelante. Pero bueno, la intención es que produce dos cosas. Número uno, promueve por sí solo la reabsorción de sodio y de agua, pero tiene otro efecto extra. También aumenta Entonces, reabsorbe sodio. Ok, reabsorbe sodio y agua. Pero también secreta potasio. Acuérdense que es secreción. O sea, significa que el sodio haría esto. O sea, iría desde la nefrona hacia la sangre, ¿verdad? Pero el potasio iría desde la sangre hacia la nefrona. Entonces lo orinaríamos, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo bloqueara cualquier parte de este eje, ¿están de acuerdo que tendríamos menos aldosterona? Sí. ¿Qué le pasaría a la cantidad de potasio secretado? Disminuiría. Minoría. Entonces, un efecto secundario común de los YECAS o de los ARA2 es hipercalemia por lo mismo. Y por lo mismo no esperamos combinarlos como terapia antihipertensiva. Se puede hacer en casos excepcionales, ¿no? Pero no lo debemos hacer de manera rutinaria por el riesgo de hipercalemia. Y sabemos que la hipercalemia es arritmogénica en el corazón y pues puede ser muy peligroso, ¿no? Pero entonces, long story short, aumenta la reabsorción de sodio y agua y aumenta la secreción de potasio. O sea que mientras salva el sodio, estamos eliminando al potasio. ¿Sale? ¿Dudas con esto? No. Bien. Ahora vamos a agregarles un punto extra. El único estímulo no es la angiotensina 2, sino que otro estímulo muy importante de la capa glomerular para la producción de aldosterona es la hipercalemia. O sea, mucho potasio en sangre. Y bueno, piénselo, no está tan lelo pensar esto, porque mientras más potasio tengas, más vas a querer orinar o excretar. Ujú. Entonces, es la secuencia que debería seguir. Bueno, ¿dudas con el eje? No. Muy bien. Bien, niños, voy a terminar esta primera clase hasta acá, ¿ok?